Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith, y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo oro pues que ustedes estén disfrutando el estudio en el que estamos participando y que estamos tratando de entregarles a ustedes. Este es uno de los temas más importantes en el mundo hoy día. Cuando el mundo musulmán dice que vamos a sepultarles, vamos a destruirles y no restará nada, ellos lo están diciendo abiertamente con referencia a Israel, lo están diciendo claramente. Yo no sé cuánto de eso simplemente son palabras, espero que todo sea palabras, pero uno no sabe, ¿no? Como alguien ha dicho, si una nación entra en un conflicto de armas, van a usar las armas en algún momento. Y si siguen diciéndole vamos a matar, cuando tengan la oportunidad lo van a hacer. Así que hacemos la pregunta, y la hicimos en la previa programación. ¿Cómo el anticristo logrará persuadir al mundo musulmán de que haga lo que él quiere que se lleve a cabo, que es declarar paz con Israel? Lo que es garantizar las fronteras de Israel, lo que también es garantizar prosperidad para Israel como ella no ha conocido antes, desde que se establece como nación en el 1948. Esto es lo que creo que va a suceder, y de la manera como yo creo que él lo va a hacer. Él va a llamar a los líderes musulmanes del mundo, donde quiera que estén en todo el mundo, probablemente serán cientos. Los llamará y los reunirá. Y cuando él toque el tema, inmediatamente se levantarán en contra porque ellos odian a Israel. Correcto, ¿no? Odian a Israel. Sí, señor. Predominantemente. Odian a Israel. Él les dirá, les va a prometer, permítanme hacer lo que quiero hacer con ellos. Y permitan que reedifiquen ese templo, aun si quiere decir esto, destruir la mezquita. Y yo les garantizo lo siguiente, que en un tiempo específico, cuando yo tenga las fuerzas, y yo voy a tener las fuerzas en poco tiempo, declararé guerra contra ellos y los destruiré totalmente, y van a poder tener toda la nación de Israel. Pueden matar a todo judío que reste allí hasta que no quede ninguno. Y van a poder tener a toda Israel, será suya. Es la manera como yo creo que él va a lograr que esto funcione. ¿Alguien tiene alguna otra idea sobre lo que tal vez él va a hacer? Permítame desarrollar lo que usted está diciendo en cuanto a estrategia islámica y cuán correcto está usted en la idea de la estrategia islámica de la guerra. Mire, tengo 10 escrituras musulmanas en mi mente del Corán, pero permítame tratar con la idea primero. La idea de lo que usted menciona es llamado un hudna. Hemos hablado de esto antes en el programa. Cuando Mahoma vivía, él fue a Medina. Él no pudo regresar a su tierra natal de Meca, donde él deseaba estar. Después de adquirir un seguimiento en el pueblo de Yatrib, que ahora es llamado la ciudad del profeta Medina, el profeta Mahoma, él regresó con un grupo a una ciudad llamada Hudaybiyah, que está a las afueras de la ciudad de Meca. Se reunió con los líderes ahí y confirió con ellos para discutir de maneras posibles para tener un tratado para poder regresar a Meca una vez más para adorar en el Kaab. Terminó siendo que su objetivo era ganar la paz solamente lo suficiente para que cuando tuviera suficiente fuerza militar pudiera romper ese tratado y regresar y apoderarse del área. Así que esta estrategia es conocida como la Hudna. Cuando Yasir Arafat fue el presidente del pueblo palestino hace años, y él tuvo esa cumbre que sucedió durante la administración de Carter aquí en los Estados Unidos, él
saludó al mundo. Decían de él que había saludado al mundo, ganó el premio Nobel, pero en su discurso llamado el discurso de la rama de olivo, cuando estaba en Sudáfrica, los musulmanes se enojaron con él porque él hizo la paz con Israel y él dijo, no, esto es una hudna, diciéndoles, utilizo esa estrategia para obtener un tratado ahora, para tener el favor y cuando tengamos el poder nos apoderaremos de todo Israel. Así que es una estrategia que los musulmanes usan. Hablando de las naciones musulmanas del mundo, hermano Swagger, ya se reúnen en una organización llamada la Organización para la Cooperación Islámica. Y ahí, las 50 o 56 naciones de los musulmanes que tienen ese liderazgo confieren y hablan de sus situaciones y a menudo en esas reuniones el problema palestino-israelí surge en su discusión. Así que sí es una llaga infectada que tiene que tratarse y es algo que yo creo que, como usted dijo, tal vez es una herramienta que el anticristo podrá utilizar en cuanto a su estrategia para poder hacer que ellos actúen. Bueno, odian a Israel tanto que ellos ni siquiera estarán de acuerdo en darle la mano a un judío, ¿no? Usted lo vio aquí mismo en Baton Rouge, en nuestro mismo santuario. Invitamos a unos eruditos musulmanes o a uno de sus imanes para que viniera y debatiera y hablara de las cosas con la Biblia. Lo hicimos en señal abierta, no fue televisado, fue por la radio. Yo me presenté y yo le estreché la mano genuinamente. Le dije, yo soy John Rosenstern, imán, y lo llamé por su nombre en ese entonces. Y él me vio y me dijo, usted es judío, y no quiso tomar mi mano. Y si Sí. recuerda, cuando yo me senté delante de él, porque su servidor y Mike Mazzarell primordialmente íbamos a ser los que lo íbamos a debatir, y Loren, usted estuvo ahí, inmediatamente cuestionó y dijo, ¿por qué está él aquí? ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Él estaba ofendido porque sabía que era de ascendencia judía. Así que sí, hay muchos musulmanes que están en contra de los judíos y que no los quieren. Y ahora, quiero decir esto con honestidad, no todos los musulmanes se sienten de esa manera. Hay facciones de musulmanes, hermano Swagger, que de hecho tienen una idea más genuina y que tratan de vivir su vida musulmana de esa manera. No ven algunos de los versículos coránicos que llamamos nosotros yihadistas, esos versículos de pelea o de guerra, sino que lo ven como alegoría. Así que hay sectores de musulmanes como Ahmadíes que están en Inglaterra y en algunas partes de Europa. En otras palabras, todos los musulmanes no piensan así. No todos, algunos, y bueno, la ironía es que algunos han sufrido. Uno de los musulmanes más famosos, un erudito histórico llamado Al-Ghazi, de hecho, él era una persona que se oponía fuertemente contra Israel y más adelante él se hizo un poco más alegórico en cuanto a la interpretación y cambió su punto de vista y terminó siendo asesinado por eso, así que aún él sufrió. Sin embargo, cuando lo citan de sus escritos más tempranos en cuanto a sus versículos fuertes. Hablo de esto otra vez porque sé que a veces, yo no quiero que la gente piense de los musulmanes como sus enemigos y viven como vecinos de ellos en los Estados Unidos. Muchos de ellos son seculares, así como muchos judíos que viven fuera de Israel, aún hasta en Israel. Sí. Pero el consenso general en contra del crecimiento del odio islámico ha crecido en el siglo XX. Por ejemplo, Hassan al-Banna, el fundador de la Hermandad Musulmana, piensen esto, trabajó con Adolfo Hitler para producir la solución final, él y otro señor llamado Hajj al-Amin al-Husseini. Estos señores querían exterminar a los judíos del Oriente Medio, así que ellos fueron parte de todo eso. De Hassan al-Banna, su hija se casó con una familia muy fuerte, Tariq Ramadan, y estos individuos se convirtieron en personas muy influyentes en los Estados Unidos y en el sistema educativo hasta la administración de Clinton, y no voy a entrar en los detalles. Pero durante esos años habían organizaciones en los Estados Unidos que surgieron en las universidades como la Organización de Estudiantes Musulmanes. Hoy hay organizaciones que, aunque dicen que representan a los pobres y musulmanes maltratados en este país en cuanto a los derechos civiles, de hecho quieren imponer la ley Sharia en los Estados Unidos y están en contra de Israel, especialmente por lo que ellos dicen que sucede contra los palestinos. ¿Por qué Adolfo Hitler odió a los judíos tanto si no hay registro de que hubieron judíos que le hicieron algún mal a él o a su familia o que haya sufrido por la participación judía de alguna manera? A menos de que yo no sepa. Los judíos han sido criticados, marginalizados en Europa, de hecho bajo el primer ministro Disraeli en Inglaterra, que obtuvieron un poco de favor en Inglaterra en el siglo XIX. En el siglo XIX, más adelante en el siglo XIX, pero Alemania también tuvo problemas con los judíos y los judíos vivían una vida muy complicada. Eran considerados
en el sector financiero y bancario. A ellos no se les quería por eso tampoco. Pero tu abuelo tenía una posición Él estaba en la bolsa de valores aquí, ¿no? de Alemania, sí. Y también administraba finanzas y era dueño de una rama de un banco inglés localizado en Berlín, muy rico. Él era buen amigo con Helmar Schacht, que era el el oficial de finanzas de la organización de Hitler. Pero el sentimiento en contra de los judíos ya era fuerte, así que Hitler se aprovechó de todo eso. Y aparte de eso, yo Ellos creo que consideraban que los judíos eran la razón por la cual la Primera Guerra Mundial se ellos perdió. culparon a Israel, o más bien a los judíos. Sí, exactamente es lo que él hizo. Él exacerbó eso y dijo que era el problema de toda la Alemania, era el pueblo judío. Así que el concepto de erradicar al pueblo judío se convirtió en algo muy grande de la misión nazi. Tengo una pregunta, hermano Schwager. ¿No cree usted que la riqueza de los judíos irritó bastante a Hitler? Bueno, él confiscó todo eso y se llevó. No, en serio, él tomó hasta el oro que estaba en sus dientes. Él se lo robó. En los documentales que yo he visto, eso es lo que él quería. Las pinturas, la riqueza, las cuentas bancarias, y él se deshizo de la gente. Creo que era el dinero lo que le dio el poder y la influencia. Bueno, creo que el dinero era secundario. Sí. Creo que el odio por el judío era primordial. Sí. El Si él amor hubiera- al dinero es la raíz de todo mal. Bueno, creo que en este caso era ese moño de oro, no era necesariamente... Cuando las leyes de Nuremberg salieron y hubieron diferentes leyes que clasificaban a los judíos como Michelin, que eran subhumanos, eso hizo que ellos tuvieran el derecho legal de exterminarlos sin ningún tipo de conciencia. Bueno, cuando usted mata a 6 millones, usted no anda tras su dinero nada más. No, era mucho más que el dinero. Cuando mató a tantos, sin sonar horrible, ¿verdad? Aunque suena horrible, si él hubiese ayudado a los judíos, tal vez hubiese ganado la guerra, porque eran tan inteligentes en armamento y todo lo que hacían. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Daniel escribió, y por otra semana él confirmará el pacto con muchos, y eso ya lo tratamos durante varias semanas. Y en medio, a la mitad de la semana, estamos hablando de 7 años, eso es lo que refiere esta semana. Y la palabra a mitad quiere decir que es aproximadamente a los 3 años y medio. A la mitad de la semana, él hará que el sacrificio y la ofrenda cese. Eso quiere decir que va a atacar a Israel, declarará guerra contra ella. Y yo he citado esto varias veces. Cuando digan paz y seguridad, Pablo escribió destrucción súbita, vendrá sobre ellos como una mujer con dolores de parto y no podrán escapar. Entonces el anticristo llegará al punto donde a mitad de este pacto, 3 años y medio dentro de este pacto, que él sentirá ahora que él será lo suficientemente fuerte, que él se enfrentará a lo que se tiene que enfrentar, y él declarará guerra contra Israel y va a causar que el sacrificio y la ofrenda cese. Por la primera vez en 2000 años, Israel empezará a ofrecer sacrificios otra vez. Esto sucederá, no voy a decir que al principio de la gran tribulación, porque ellos van a tener que construir el templo primero. No sé exactamente cómo es el marco de tiempo en todo eso, pero los sacrificios y la ofrenda habrá empezado, pero el anticristo declarará guerra contra Israel y cesará. Ahora, la Biblia no resalta el hecho de que declara guerra en ese momento porque no es tan interesante en ese sentido. Está interesado realmente en los sacrificios. El Espíritu Santo me refiero. Entonces, porque está muy mal que ellos estén ofreciendo sacrificios cuando Jesucristo fue el sacrificio, cuando Él se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad caída y sufrir el sacrificio de su propio cuerpo físico, lo que fue permitido por Dios por el propósito de redimir a la humanidad. No se puede ser salvo
sin lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que Israel comenzará los sacrificios otra vez, pero no tendrá ningún tipo de connotación espiritual, porque es un insulto realmente a Cristo cuando esto suceda por lo que Cristo hizo en la cruz. Israel no cree eso. Gracias a Dios que lo van a creer en la segunda venida. Lo creerán cuando Jesucristo vuelva otra vez en la segunda venida. Ellos lo creerán en ese momento, pero durante 2000 años no lo han creído. No lo van a creer cuando el templo sea reedificado, no lo van a creer cuando estén ofreciendo sacrificios. Ellos pensarán que están obedeciendo la palabra de Dios cuando no es así. Así que el anticristo, tenemos y debemos entender, odiará a todas las religiones, no importa cuáles sean. El cristianismo, el islam, él odiará al judaísmo, él odiará al budismo, confucianismo, todo eso. Lo odiará, odiará a todas las religiones, haciéndose él mismo como Dios y demandando adoración. Y se le dará adoración realmente. Así que él va a causar que los sacrificios y la oblación que cese, y él hará el templo en Jerusalén su sede espiritual. Lo voy a decir de esta manera, su sede religiosa será esa. Y, y parece que Babilonia reedificada será su sede militar, ¿no? Pero Israel y en particular Jerusalén y el templo será su dominio, su sede espiritual o sede espiritual, ¿no? Y él demandará adoración, Sí, ¿correcto? señor. Demandará adoración, tendrá suficiente poder para obligar. Hago la pregunta, ¿dónde estarán los Estados Unidos en ese momento? La Biblia no trata específicamente con Estados Unidos en ese margen de tiempo, así que mi sugerencia sería con el número de gente que saldrá, por supuesto, en el arrebatamiento y una buena probabilidad de que Estados Unidos no sea lo que es el día de hoy, número uno o número dos. Disculpa, John, América hoy no es lo que era Eso es 25 cierto años también. atrás. Así que lo que quería decir, habiendo removido eso y viendo las condiciones hoy, podemos ver la condición de Estados Unidos que tal vez muy bien puede ser que ellos van a seguir adelante con lo que este individuo tal vez planea hacer. Si no veo yo cómo pueden tener la opción. Sí, Yo asumo que para este tiempo Estados Unidos habrá perdido su habilidad de pelear en una guerra mundial. Pero Disculpa, repite eso otra vez. bueno, para este tiempo asumo que Estados Unidos ni siquiera va a tener los medios para pelear en una guerra mundial. Yo creo que ese declive espiritual que vemos hoy, que está sucediendo hoy, va a ser algo tan desenfrenado que va a destruirnos como nación. Yo no lo dudo en lo absoluto. La eliminación de la iglesia, bueno, eso le da, en mi propia opinión, solamente es mi opinión nada más. No puedo validarlo en la escritura, pero en mi mente, la salida de la iglesia nos habla de la derrota de Estados Unidos como poder, como potencia mundial. Y durante el tiempo del anticristo sabemos que el mundo se enfocará en el Oriente Medio y Estados Unidos tal vez hasta, bueno, todo Norteamérica tendrá muy poco que ver con las acciones. Serán impactados y afectados, pero la posición espiritual de cada nación siempre determina su habilidad de interactuar en el mundo. Y bueno, juzgando de cómo estamos espiritualmente y dónde está Canadá espiritualmente, yo no veo mucha esperanza para una fortaleza durante este margen de tiempo de Estados Unidos o Canadá. Entonces, lo que usted está diciendo son dos cosas que están sucediendo: la decadencia espiritual más la decadencia militar. Estamos viendo nuevamente que los fondos de la militar se están cortando. Y si continúa eso, el enfoque para eliminar a cualquier persona quien es conservador de la militar ya ha comenzado. Así es, así es. Y eso va
aún a disminuir la habilidad militar. Pero no habrá más determinación para seguir. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y nosotros y Canadá, ambos, desde mi punto de vista, hemos rechazado eso y nos estamos alejando de él. Creo que la respuesta de Dios va a ser clara y simple. La maldad sobrepasará la maldad y destruirá la nación, y cuando usted le remueve a Estados Unidos lo único que Dios le estaba bendiciendo, no quedará mucho más ahí. Así que yo creo que vamos a ser una potencia menor. Creo que vamos a ser finalmente en este margen de tiempo una nación subordinada, y realmente no vamos a tener mucha opción más que acceder al liderazgo del anticristo. Cuando se destruye la moneda y sobre todo se destruye la manera correcta de adorar al Correcto, Señor, sí. realmente eso es una marca para Cuando la uno destrucción. destruye la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con Dios, cuando uno lo ve como algo insignificante y se opone a ello, y después el Señor se lleva a aquellos que estaban adorándolo a Él y los saca de las naciones como de Canadá y Estados Unidos, bueno, solamente queda un cascarón vacío, en mi opinión, y sería fácil que cualquier nación del extranjero, aún hasta México, que pudiera llegar y atacarnos, tan ridículo y tan loco como pueda parecer, pero no va a ser difícil derrotar al pueblo que aún el día de hoy está derrotándose a sí mismo espiritualmente. Bueno, hay tremendas fuerzas ahora en contra del cristianismo bíblico. Correcto, y de eso es lo que Y estoy hay hablando. tremendas fuerzas que están tratando de destruir a esta nación. Y miren, esto es bíblico, está profetizado. Si se humillare mi pueblo Sí. sobre el cual mi Bueno, nombre es esa es la invocado. promesa, es la respuesta. Y yo sí creo que aún estamos listos para una cosecha, pero la salvación de nuestra sociedad no va a suceder. Por eso es que creo que continuará descendiendo, y esa pieza central del mundo será Israel, el Oriente Medio, mientras que estas otras potencias, aún Europa, pierde la mayoría de su fuerza, Inglaterra la mayoría de su fuerza, por causa del rechazo de Cristo. ¿Y qué hay de Rusia y China? Bueno, actualmente es lo que está sucediendo con China. Rusia, Sí, son superpotencias. bueno, sí es verdad, pero Rusia ahora mismo no es tan fuerte Mire, si como le preguntamos China. a un musulmán religioso y devoto, qué es lo que piensan que sucederá, en 20 años se lo dirá, que se apoderarán de Estados Unidos. Es lo que quieren. Los poderes que gobiernan en Washington, ampliamente, no todos, gracias a Dios, pero la mayoría, abiertamente están En haciendo el eso norte de posible. Dallas, en el área de Plano, han comprado millones de dólares de bienes y raíces y están edificando una gran comunidad universitaria allá. ¿Y de dónde sacan ese Del dinero? extranjero, sí, Sí. de los extranjeros. Y de hecho, dinero de combustible que nosotros le hemos dado. Hemos visto grandes donaciones dadas a universidades. Por ejemplo, Georgetown recibió Sí. 10 millones, Harvard recibió 10 millones de dólares también del príncipe Al-Walid bin Talal, quien ha estado dando dinero para que las universidades enseñen el Islam. El doctor John Esposito está enseñando una versión muy diluida y suavizada, una versión pacífica del Islam, no mostrando toda la historia del Islam como debe ser entendida, sino dándole una era de oro al Islam, haciéndola sentir como si fuera una religión hermosa, hablando de su seguimiento y de que nunca ha perseguido a nadie. Están haciendo lo mismo también con la fundación de nuestra nación, pero en la dirección Tergiversando opuesta. todo, sí, el proyecto 1619 es lo que están tratando de hacer. En la dirección opuesta. Lo malo Permítame que decir sí. esto rápidamente. En Francia, en 20 años, dicen ellos que será controlada por los musulmanes. No lo dudo en lo absoluto. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan ninguna de las programaciones. Lo apreciaremos si usted le cuenta a otros como muchos lo hacen sobre un estudio en la palabra y sobre la cadena. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.